Es que no queda nadie. Bueno, pues vamos a empezar la última de las sesiones de la mañana. Ahora, después del café, vamos a tener 2 presentaciones y posteriormente una mesa redonda con los ponentes de la mañana. El primero de los ponentes es Carmelo Scott, de Masesa. Carmelo es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, donde realizó durante 12 años tareas docentes y participó en numerosos proyectos de investigación en el campo de la ecología acuática. Se incorporó a la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, Masesa, en el 98 a través de una beca de la acción IDE del Ministerio de Educación y Ciencia, y entró a formar parte en aquellos años en el Departamento de Investigación y Desarrollo, con el objetivo de seguir en la línea de mejora del conocimiento de los embalses de abastecimiento situados en la ribera de Huelva y en el propio río Guadalquivir. Actualmente es responsable de las tareas de mantenimiento y conservación de 2 instalaciones emblemáticas de Masesa: la Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de Mónaco, instalada en el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja 93, y el Jardín Botánico El Arboreto, situado junto a la Etad del Carambolo. Por último, realiza actividades de formación técnica superior y de divulgación ambiental, todas ellas conducentes a una mayor sensibilización del ciudadano por el respeto al medio ambiente en general y por la conservación de los ecosistemas acuáticos en particular. Así que, Carmelo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a la cátedra, a FACSA, a la Universidad Jaume I FACSA, la invitación a estas jornadas que están siendo organizadas, a mi gusto, estupendamente. Eso es algo de agradecer. Bueno, yo os voy a mostrar, como empresa de abastecimiento, como ha dicho anteriormente Fernando, nuestra experiencia ante los problemas que se nos plantean, se nos han planteado, cómo lo hemos intentado resolver, los que nos están planteando o los que nos se pueden plantear en el futuro, en cuanto a la aparición o la proliferación de un tipo de bacterias como son las cianobacterias y sus consecuencias en el abastecimiento. Nosotros llevamos esa experiencia que os voy a intentar resumir en este tiempo, pues empezamos hace unos 25 años a trabajar con problemas de cianobacterias y entendíamos que empezamos a trabajar en los embalses hace ya más de 45 años y nuestra filosofía siempre ha sido que conseguir en el origen la mejor calidad posible, que eso es una parte de las reflexiones que yo quiero transmitiros. Dentro del grupo de trabajo de AEAS de la Comisión Primera estamos elaborando una guía sobre este asunto, es decir, los problemas en el abastecimiento de la aparición de cianobacterias o de algas, tanto en problemas de olor o sabor o sobre todo de cianotoxinas. Y ya AEAS, o ya en ese borrador de la guía, que ya se presentó en las jornadas técnicas de Valencia, poníamos en valor que el tratamiento de este tipo de toxinas empieza en el agua en origen. Ahí es donde empieza el tratamiento. No solo hay que quedarse en la parte de qué tratamientos hago en la planta, sino que hay que intentar que eso no llegue a la planta. Y eso, evidentemente, por nuestra experiencia, pues es una parte positiva. Y esa es un poco la experiencia que yo os quiero mostrar y una parte de la reflexión. Yo voy a hacer, por el tiempo y porque no viene al caso, una pequeña situación de las cianobacterias, de qué estamos tratando, no entrando evidentemente en detalle, sino en algunos aspectos que sí me interesan destacar para esa gestión que os digo del agua en origen de este problema. Para la persona que es la primera vez que oye este tema o que quiere profundizar, yo modestamente os recomiendo este libro, este documento. ¿Vale? Es un documento antiguo, del año 99, pero que si uno se actualiza hoy con bibliografía actual, siempre hace referencia a este documento. Y este documento sienta las bases a partir de la cual uno se puede enterar para, por ejemplo, una empresa de abastecimiento,
qué medidas o qué hay que tener en consideración cuando tratamos este problema. Es un documento que generó la Organización Mundial de la Salud. Voy a utilizar la primera frase del primer capítulo de este libro, en el que dice "A pet child has many names". Pues esto lo podemos transportar a las cianobacterias, a estos organismos, porque las cianobacterias o estos organismos han tenido muchos nombres. Empezaron como organismos verde-azulados, algas verde-azuladas, cianoprocariotas, cianobacterias, cianofitas, cianoficias, y esto no es una confusión, como dice el primer capítulo. Esto lo que nos está mostrando es la evolución que ha tenido el conocimiento y las técnicas analíticas en la biología general y en la microbiología en particular. Y es que toda esta plasticidad que tienen estos organismos han sido muy difíciles de entender y de analizar. Yo creo que esa es la parte importante que hay que destacar de estos organismos. Estos organismos, como decía, son organismos procariotas, realizan la fotosíntesis aerobia, oxigénica, pero a pesar de esto, que hacen la fotosíntesis oxigénica como una alga como un alga o como una planta superior, tienen las características y las estructuras morfológicas o bioquímicas en general de una bacteria. Esto le hace un organismo muy plástico, que se adapta muy bien, lo que en ecología podemos hablar de estrategia de la R, es decir, que es muy oportunista, y esto le ha dado esa facultad, esa plasticidad de ocupar muchos nichos, muchos hábitats, etc. Esto lo sabéis todos en general, y esta es muchos de los aspectos que pueden traer problemas a los abastecedores, porque nos da cierta incertidumbre su aparición o no, o su aparición de toxinas o no su aparición de toxinas. Estas cianobacterias, como os decía, pues pueden competir muy bien por la luz respecto a otras algas, son capaces de estar en superficie, pero también estar a ciertas profundidades, porque tienen una serie de otros pigmentos accesorios. No voy a entrar, esto se queda aquí como información, y eso evidentemente también está en la bibliografía y no voy a entrar a detalle, que les permite tener esas condiciones de poder utilizar mejor la luz, o puede utilizar mejor los nutrientes, como los nitrógenos y el fósforo. No siempre están abundantes cuando hay altas concentraciones de estos nutrientes. Tienen formas de resistencia, lo que les permite es que en condiciones adversas, tanto por esporas o incluso las propias células vegetativas que se van al sedimento, pues pueden hacer pasar esos momentos más desfavorables y volver a proliferar cuando las condiciones son más favorables para ellas. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando el sistema, en este caso un embalse, un lago, va aumentando su estado trófico, por ejemplo medido con la concentración de fósforo, pues la sucesión en las comunidades planctónicas, las cianobacterias sean cada vez más abundantes, y esos problemas pueden aparecer, y esos problemas son los que aparecen normalmente en los casos de sistemas con un estado trófico importante. Pero lo que nos viene aquí como abastecedores es el problema que pueden traer estos organismos, no solo de olor y sabor, sino los problemas de toxicidad. Hasta ahora, y eso seguramente lo sabéis, pues hay distintos tipos de toxinas. Las más importantes pueden ser aquellas que atacan al hígado, las hepatotoxinas, o las más peligrosas, como pueden ser las neurotoxinas. Lo más abundante en la península ibérica son las microcistinas, pero también se han encontrado neurotoxinas, sobre todo las PSP, las oxitocinas, y eso evidentemente, como decía, da un grado de incertidumbre que hay que tenerla en cuenta cuando estamos hablando de abastecimiento, no de un embalse de regadío, que es una cosa muy distinta, pero en abastecimiento hay que tenerla en cuenta.
pongo aquí un dato para que veáis la importancia que hay que darle, comparando la dosis letal que puede tener este tipo de toxinas frente a otras toxinas más comunes. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que no hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, creo que se ha comentado anteriormente para otras cosas, sobre todo a lo largo del tiempo. Es decir, qué efectos puede tener la acumulación de estas sustancias en el tiempo. Se ha visto que pueden producir o pueden afectar o pueden estar involucrados en un aumento del cáncer hepático, etcétera. Pero eso no está muy claro, ¿vale? Este es el grado de incertidumbre que yo había comentado. Casos de estos que veis, pongo la referencia y que veis y que todos conocéis, pues hay un caso que no se empezó pues al final creo del siglo XIX, 1885 creo, donde no estaba muy claro, pero a partir del principio del siglo XX se empezó a relacionar claramente todos estos episodios, y el más duro, que es el que todos hablamos cuando hablamos de cianobacterias, es el producido en Brasil con muertes. El problema fue que se utilizó el agua potable con microcistinas para la diálisis, entonces es como si le metemos en vena la toxina y fue importante. Los síntomas de las neurotoxinas, os lo podéis imaginar, y de las hepatotoxinas, como su nombre indica, también están los problemas de las dermotoxinas, que para las aguas de baño también son importantes, hay que tenerlas en consideración. Los valores guías, que es lo que al abastecedor tenemos que cumplir, pues ha habido muchos. En la actualidad, en Europa y en España, el valor guía es de 1 microgramo litro a salida del depósito, ¿vale? Ya comentaré algunas cuestiones sobre esto. Pero a nosotros, Fernando lo ha dicho anteriormente, lo que nos importa es cómo medir esto. No hay un método estandarizado. Las microcistinas, si no me equivoco, no hay un método en el que se diga este es el método que hay que seguir para hacer el análisis, ¿vale? Hay muchos métodos biológicos, con bioensayos en modelos animales, con bioensayos con químicos, enzimáticos, inmunológicos, etcétera. No hay un método específico y estandarizado. Y todos tienen sus pros y sus contras, cosas a favor y cosas en contra. Son baratos o rápidos o lentos, o necesitan un equipamiento costoso o técnicos especializados o no. Todos tienen lo que uno tiene bueno, pero tiene malo de otra cosa. Es decir, no hay un método que nos garantice, sobre todo a los abastecimientos, rapidez, especificidad y garantías de lo que estamos midiendo, sepamos que no hay o sí hay, y en qué concentración. Y el tratamiento lo mismo. No pretendo que los leáis, pero que lo tengáis después en el texto. El tratamiento pasa lo mismo, pues todos los tratamientos pues tienen sus pros y sus contras. Si oxido, pues elimino, produzco lisis en la célula y entonces tengo la toxina disuelta en el agua, que me es más complicado eliminar o no. Ellos prefieren tener la célula porque por coagulación la eliminan, pero tiene una forma, el cloro. Al final unos te dicen que el cloro es bueno, otros te dicen que el cloro es malo, que el ozono... Al final, ¿qué pasa? Al final pues depende del tipo de agua, pues así utilizo un método o no. O como decía Fernando anteriormente, tengo distintas barreras que me van a permitir al final eliminar con seguridad una cosa u otra. Yo lo que intentaba poner aquí, que es lo que decía desde el principio, es no llegar a tener que utilizar estos métodos en el tratamiento, sino que garantizar en el origen que no haya concentración de microcistina. Y cuando uno mira el ciclo integral, pues antes de aquí está esto. Y es aquí donde quiero transmitirlo la importancia y nuestra experiencia. Pero claro, esto no es fácil, porque un ecosistema acuático es complejo.
¿vale? No siempre funciona de la misma forma. Tiene inmensidad de ciclos químicos, la física actúa, es un factor importante en todo lo que pasa en el ecosistema acuático desde el punto de vista químico o desde el punto de vista biológico. Los embalses, en este caso, no siempre están con las mismas características en cuanto a calidad de agua, no solo en superficie, sino a distintas profundidades. Tengo torres de toma, pues no siempre lo que yo mida en superficie va a pasar a los 20 metros donde tengo la compuerta de abajo. En algunos sitios, en algunos momentos del año sí, y en otros momentos del año no. Por tanto, no puedo solo utilizar datos de superficie si quiero gestionar adecuadamente el agua en origen. Pero además de esta variación estacional, tengo variaciones diarias. Yo, si estuviera ante un embalse de riego, poco me importa si el embalse está estratificado o no, o si está mezclado o no. Pero si yo estoy sacando 10.000 litros por segundo de un embalse para abastecimiento durante 24 horas, lo que ocurra, a lo mejor en un día, porque en el embalse ocurren, lo decía antes con Francisco, los patógenos o la química no trabaja de 8 a 3, y a las 3 nos vamos, ni los fines de semana. Es decir, que por la noche pasan cosas en el ecosistema acuático, cosas de muy rápidos, y que eso se afecta. Si nosotros tenemos el canal de aducción, pues el agua tarda aproximadamente 12 horas en llegar, pues si ocurre algo en el embalse en el origen, pues a las 12 horas la tengo en la planta, ¿de acuerdo? Pero por la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana me llega a la planta, y eso es importante. Y ocurren cosas a escala de tiempo. Y después tengo el problema, sobre todo en el sur de la península ibérica, que las aportaciones no son siempre iguales. Tengo una irregularidad de aportaciones y eso afecta a la presencia no de contaminantes, en este caso de origen biológico. Pues nosotros, si miramos las aportaciones a nuestro sistema desde el año 42, pues hemos tenido grandes momentos de sequía, sobre todo las del 92. En las del 92, la tenéis aquí, teníamos ahora mismo una capacidad un poco más de 600 hectómetros cúbicos. Pues en el año 92 teníamos, en el 93, 23 hectómetros cúbicos almacenados. Nosotros gastamos aproximadamente unos 10 hectómetros al mes, es decir, teníamos poca agua. Y esos, pues claro, te producen cosas como esta, donde tú tienes un embalse lleno, pero que en el año 93 estaba así, al 2%. Y eso evidentemente afecta. Esto es una foto que está muy mal porque la cámara es muy mal y el que hizo la foto tampoco era un fotógrafo, pero sobre todo es por la cámara, pero sí da la situación que tenía el embalse en el año 93. Esto da problemas de reducción de hábitat, en la calidad del agua, y eso da muchos problemas. Nosotros, como os decía, centrándonos en la parte biológica de este organismo, hemos ido, como decía, más de 45 años trabajando con los problemas que puedan aparecer en el origen. Veis aquí pues una evaluación del estado trófico utilizando la clorofila, en el caso de las Meniñas desde el año 73, en el caso de Jergal desde que se inundó por primera vez desde el año 79. Veis las diferencias en un mismo embalse, no siempre es igual, con lo cual es difícil de predecir lo que me puede pasar, pero entre los embalses uno está encima de otro, tampoco es igual, con lo cual tampoco puedo estandarizar y generalizar. Si en uno pasa una cosa o no, es igual, me va a pasar lo mismo que decíamos antes entre superficie y fondo en la misma columna de agua. Aquí veis datos físico-químicos y biológicos del embalse de Jergal desde el año 79, y si os fijáis en la turbidez, veis la diferencia mirando el rango. ¿Qué rangos tenemos? Desde poco hasta una NTU bastante alta, o si miramos la clorofila, veis que prácticamente un estado trófico puede ser oligotrófico, en el sentido solo mirando la clorofila, obviamente, pero puedo tener concentraciones de cerca de 500 microgramos litros de clorofila. Por tanto, no siempre funciona todos los sistemas iguales. Este grado de eutrofia, de la eutrofización que todos conocéis, es normal
en los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos tienden a ser eutróficos en su vida, pero ese tiempo es de siglos. Al final, en las zonas amazónicas, pues partes de los ríos en las zonas amazónicas se van acumulando sedimento, va creciendo la vegetación y al final se deseca y tenemos un bosque. Eso es normal, eso es la eutrofización natural. Pero lo que hacemos los hombres, las personas, el ciudadano, es incrementar el tiempo o disminuir el tiempo de la eutrofización, es decir, una eutrofización cultural. Y eso es el problema. Y el problema en tan poco tiempo para los ecosistemas es que no son capaces de procesar tanta materia orgánica, de mineralizar tanta materia orgánica y les sobra. Y ese es el problema que tiene la eutrofización, que afecta la aparición, evidentemente, de cianobacterias, que ese es nuestro problema. Las consecuencias, pues ya he comentado algunas y no voy a entrar, pero ese es el problema que nos tiene. Y sobre todo la última parte, es decir, todo esto encarece, dificulta y pone en riesgo nuestro abastecimiento y el servicio que damos a nosotros. Nosotros, obviamente, yo, que soy el primero que abre un grifo, lo que no piensa cuando abre un grifo que el agua no es segura. Uno abre el grifo y ni lo piensa, bebe, si no le huele mal, está claro. Para eso somos animales que si tenemos de que si nos huele algo mal, parece que está mal. Pero no quiere decir que si nos huele mal, desde el punto de vista sanitario, esté mal, pero tenemos esa forma. Y nuestro propósito es garantizar esto. Y la eutrofización y todo lo que pasa en los embalses, y lo quiero poner de manifiesto, es lo que decía Margalef de lo que eran las cuencas de abastecimiento. Es decir, las cuencas de abastecimiento son el espejo del alma, el espejo del embalse. Todo lo que pasa en una cuenca de abastecimiento, su estado de conservación, su uso, se va a ver reflejado en el funcionamiento del embalse y, para de lo que estamos hablando, en la calidad del agua. Por tanto, es muy importante, y ya empiezo a lo que los compañeros de hoy han dicho, en la parte de prevención de lo que pueda ocurrir. Volviendo a nuestro protagonista, he dicho ya muchas cosas de su estrategia, de su ecoestrategia para aparecer cuando uno menos se lo espera. Son capaces de flotar con vesículas gaseosas, son capaces de mantenerse y de moverse, aunque no tienen orgánulos para esto, pero utilizando más o menos vesículas gaseosas o más o menos orgánulos de reserva, ellos pueden, por peso, flotar o flotar menos y adecuarse a una profundidad más adecuada para ellos, porque además se pueden poner a 10 metros de profundidad, porque además tienen unos pigmentos accesorios que les permite competir con la luz mejor que otras algas. Bueno, además fijan el nitrógeno atmosférico, por lo cual, con bajas concentraciones de nitrógeno, son capaces de competir mejor. Y estos, vuelve a hacer un resumen de todo lo que he dicho, por qué las cianobacterias ganan en estas situaciones, sobre todo compitiendo con la luz y con los nutrientes y en algunos casos, con la defensa de predación. He puesto ahí lo de se defiende con la síntesis de toxinas, y también quiero apuntar que hoy en día no se sabe para qué estos organismos producen toxinas. No se sabe si es un residuo de la fotosíntesis, de su ciclo metabólico, y que está ahí, pero a ellos no les sirven, no querían producir esto para defenderse, o realmente es por alguna razón. Ya entraré en esto un poco más adelante. A los abastecedores lo que nos importa es esto. Es decir, que nos encontremos con el embalse con una proliferación importante de cianobacterias. Lo que nos importa es esto. Es un embalse que cuando llega, vemos esto, pues evidentemente nos hace pensar en el que hay un problema. Claro, esto no es lo mismo que esto. Aquí realmente nos podemos relajar. ¿O no? Os pongo una gráfica
del 2018. En este embalse, veis, abajo tenéis la transparencia del agua en julio, medido por el disco de Secchi, la profundidad del disco de Secchi. Veis la profundidad de transparencia, llega a cerca de 7 metros de transparencia. El récord de este embalse son 12 metros. Y veis que en ese momento que hay mayor transparencia, que es la fotografía anterior, hay una proliferación de cianobacterias, hay un bloom de cianobacterias a 10 metros de profundidad. ¿Veis la clorofila? Yo me acerco al embalse y no veo absolutamente nada. He puesto las dos fotografías anteriores. Pero a 10 metros, que además está la compuerta superior del embalse, hay una proliferación de cianobacterias. ¿Veis esta concentración máxima de clorofila, utilizando toda la columna de agua que puse antes desde el 73? Y nosotros siempre hemos intentado ver la importancia que tiene toda esta evolución y el por qué pasan estas cosas. Veis aquí los primeros trabajos en el que intentamos, por ejemplo, pues como veis aquí, ver qué factores ambientales están produciendo el fitoplancton o cuál es, en muchos casos, la colonización del perifito, que muchas veces es muy importante, porque solo hablamos de plancton, pero cuando hay momentos de sequía en que hay una reducción importante del volumen, hay mucha superficie en la que puede crecer perifito, algas sobre un sustrato, y hay cianobacterias tóxicas que crecen sobre ese sustrato. Y eso puede dar problemas de toxicidad, y eso también es muy importante. ¿Cuándo empezamos nosotros con las cianotoxinas? No desde hace 45 años, porque ya teníamos otros problemas de entender cómo funciona esto, como hemos visto en las primeras publicaciones, sino entonces ahí pues las cianobacterias también en el mundo científico y técnico no estaban muy presentes, y empezamos a empezar a mirarlas hace 25 años aproximadamente, en la sequía del 93, ¿vale? Aquí. Nosotros en la sequía del 93, como veis, teníamos, en la siguiente se ve, los máximos de clorofila desde el inicio de los estudios. Este es en el caso del embalse de Jergal, desde su primer llenado, que fue en el 79. El máximo de clorofila que tuvimos en ese embalse fue en el año 1993. No teníamos en ese momento, durante la sequía, pues tiempo para ver si había problemas o no y el por qué, porque ya teníamos muchos problemas, que teníamos que captar agua del río Guadalquivir porque no teníamos los embalses, y ya teníamos un diario de sequía que vale mucho para fortalecer los ánimos de la empresa, pues ya teníamos suficiente con eso como para poder tener tiempo para dedicarnos. Pero posteriormente, que pasó la sequía, vimos ese pico, y ese pico consistía aquí, como veis, esto está en profundidad, teníamos cerca de 100, por encima de los 100, en los primeros 5 metros de profundidad. En los primeros 5 metros, que es como esta habitación, tenemos más de 100 miligramos por metro cúbico de clorofila, que además correspondía, ese pico, tenemos dos, uno grande y otro un poquito más pequeño. El primero correspondía a un bloom de un dinoflagelado que era el Gymnodinium, que es un alga con muchos problemas de neurotoxinas en la actividad marisquera. Y por tanto ahí dijimos, no vamos a tener nosotros aquí una especie que da muchos problemas en el mar, es decir, problemas de PSP, de saxitoxina. Y además teníamos otro bloom aquí que era de cianobacterias. Entonces aquí dijimos, pues que hay que empezar a trabajar porque no sabemos lo que nos puede pasar. Empezamos a ver qué ocurrían con estos blooms. Empezamos a trabajar con la Universidad Complutense de Madrid, con el grupo del profesor Eduardo Costa, y aislamos, ahí tenéis, y aislamos 5 serotipos, 5 genotipos que morfológicamente eran iguales de microcistis aeruginosa, pero tenían
fisiológicamente y genéticamente producían unos genotipos, no producían toxinas, otros producían una producción moderada de toxinas y otros eran muy tóxicos. Y teníamos proliferaciones policlonales, es decir, proliferaciones que, en cierto modo, había una mezcla de individuos o células tóxicas, no tóxicas, poco tóxicas. Si vemos la evolución, eso que se midió en el laboratorio, si medimos la evolución a lo largo del tiempo en las proliferaciones, pues la concentración de microcistina estaba asociada, evidentemente, a los clones tóxicos. Había a esa gran heterogeneidad espacial y temporal de la toxicidad que encontramos en las algas, tenía un componente importante genético, no tanto ambiental, ¿vale? Y eso, evidentemente, cambia un poco la filosofía a la hora de afrontar estas cosas. Seguimos estudiando, encontramos en el embalse de Minier-Gergal, en este caso, otros 16 serotipos, todos tóxicos, pero distinta toxicidad, con lo cual eso nos reforzaba la idea, y además reforzaba la idea de que esta heredabilidad que tenía la producción de toxina no estaba muy afectada por la selección natural. Como veis, podemos tener concentraciones importantes o densidades importantes de cianobacterias sin toxicidad, o concentraciones importantes concentraciones muy bajas de cianobacterias con toxicidad. Por tanto, medir o tener un sistema de alerta basado solo exclusivamente por el número de células complicaba mucho. Los sistemas, me quedan 5 minutos, ¿no? Los sistemas de detección que hemos utilizado son todos los que están en el mercado. Voy a ir pasando a lo que hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo, que creo que quiero transmitiros, es la variedad genética de la producción encontrada en las poblaciones es considerable. Hay que distinguir estos genotipos y hay que tenerlos en cuenta no solo en la abundancia total, sino hay que tenerlo en cuenta en las proliferaciones celulares. La concentración de microcistina puede cambiar rápidamente, con lo cual los sistemas de alerta nosotros los tenemos establecidos unos 48 horas cuando tenemos positivo. No está sujeta a una fuerte selección natural. Los bioensayos en modelos animales, sobre todo en ratones, para nosotros es lo más útil, pero evidentemente somos conscientes de que eso va a ir desapareciendo en el tiempo por un problema ético, y lo entendemos y estamos de acuerdo. Y los sistemas de alerta temprana del abastecimiento no pueden estar solo, como decía antes, por medir los recuentos celulares. Y por último, el Real Decreto 140 dice que solo mida microcistina a la salida del depósito cuando creo que haya eutrofización, sin saber cómo medir esa eutrofización, a partir de cuál tengo que medir, y no siempre que pueda haber un estado trófico alto puedo tener o no microcistina, con lo cual la incertidumbre sigue siendo mayor. Eso está incluido un sistema de alerta temprana, que lo tenéis aquí y después lo veis en el texto, que además está incluido en nuestro plan de seguridad del agua, en el que nosotros en este momento, en la gravedad que tenemos una matriz de 5×3, pues nos da un riesgo moderado. Hace 4 años que no es nuestro límite, y las medidas preventivas que tenemos pues es el sistema de alerta, el seguimiento limnológico y el SIC de información de la cuenca, que nos garantiza o que nos da información de qué es lo que está pasando en la cuenca. Bueno, quería mostraros aquí un poco, todo esto está integrado en un programa de vigilancia del sistema de todo lo que hacemos a lo largo del año, que esto da evidentemente unas repercusiones en cuanto al número de muestreo y un costo que es evidente dentro de la empresa, y que todas las medidas que nosotros podemos hacer, como os decía aquí, con equipos de última generación, pues nos da en in situ dónde están las cianobacterias en superficie, cuando es un bloom de superficie, o cuando hay un bloom, como es en este julio del 2019, cuando hay un bloom de cianobacterias, por ejemplo, pues a 12 metros que hay un bloom de cianobacterias, ¿no? en esa zona. Y por cerrar,
quiero poner un ejemplo de, no quiero no mostrarlo, nuestra experiencia es, hasta ahora hemos visto la fotografía, es decir, yo voy al embalse, veo el perfil, esto es lo que pasa, cojo muestra o no muestra, pero yo creo que cuando hablamos de agua en origen hay que ir a intentar a corto plazo predecir lo que va a pasar en el embalse, para estar preparado, tiene que ser a corto plazo, es decir, ahora mismo no tengo este problema, pero preveo que a corto plazo puede haber un bloom de cianobacterias, que es lo que, u otra razón, u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un bloom de cianobacterias en jergal bastante alto, aquí tenemos una densidad, en individuos, cuando tengo prisa, y en el mismo momento en Minilla, no tanto, y esto fue en el momento que el embalse todavía estaba estratificado y no le entraba prácticamente agua, nutrientes al embalse. Pero un frente de bajas presiones que ocurrió al final de octubre, esto es solo para demostrar que pasó un frente de bajas presiones, que ralentiza mi presentación, pero... Bueno, ahí está arriba la fecha, pues pasó el 20 de octubre. Ahí está, el frente. Y esto determinó pues, una baja presión, una disminución de la radiación, los aportes fueron bajos, nuestro modelo de aportación con el sistema de información geográfica, los umbrales pues no pasaron de los umbrales, con lo cual la entrada de agua de escorrentía fue muy bajo, es decir, solo para demostrar que entró, pero hubo nutrientes en el embalse. Y esos nutrientes fue porque, esta gráfica lo puse al principio, ese frente de bajas presiones, aunque no mezcló el embalse, sí bombeó fósforo de la zona profunda. Y ese bombeo, que después continuó igual, es decir, como lo veis, después el fósforo se mantuvo bajo en superficie, ese bombeo hizo que días posteriores se produjo un bloom de cianobacterias. Esto es también lo importante, la prevención y el conocimiento del funcionamiento del ecosistema para prevenir qué es lo que me puede pasar. Como veis, aquí se ve pues, qué es la abundancia, en este caso, de Anabaena, Microcystis y Afanisomena. Al final, todo esto, todo el conocimiento de la lineología del sistema, pues me permite garantizar con la gestión de los embalses, pues mejorar y facilitar el tratamiento y garantizar sobre todo el servicio al ciudadano. Y con esto muy rápidamente al final, y perdonadme la aceleración al final, pues lo que os quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo, por la presentación. Bueno, es el momento para preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? No veo ninguna. No, ¿verdad? Bueno, pues me atrevo yo. Ah, sí. Bueno, yo no soy experto en esta materia, pero se me ocurría si en algún momento cuando tenéis problemas de proliferación de cianobacterias, nosotros por ejemplo que hemos estudiado problemáticas similares en entornos costeros, si en los embalses se activa de alguna forma sistemas de mitigación o de dilución, o no sé si hay alguna técnica o técnicas, ¿no?, en momentos críticos para intentar... Mira, yo ya dentro de la empresa tengo mis batallas, pero bueno, yo cuando hablo de embalses de agua en origen no utilizo la palabra control, ¿vale? Bueno, podemos discutir mucho esta parte porque control también etimológicamente significa vigilancia, ¿vale? Pero no las quiero utilizar porque control para mí o se puede utilizar en el que yo puedo controlar pues las cianobacterias en el origen, de alguna forma. Y nosotros, como empresa de abastecimiento, no podemos controlar la cantidad de cianobacterias en el origen. Creo que es la pregunta por donde vas, ¿no? Entonces, eso nosotros podemos, en nuestra vigilancia, poner al organismo de cuenca en aviso de que está ocurriendo un vertido,
de que puede afectar, de que hay una acumulación de nutrientes, un incremento de nutrientes, y eso, favorecer al final esa gestión que decía, esta gestión a largo plazo, pues puede permitir tener un recurso del agua mucho mejor a largo plazo. Pero nosotros en sí no podemos controlar directamente, porque el tratamiento, como he dicho, puede iniciarse en el agua en origen, pero no haciendo un tratamiento. Es decir, yo no puedo utilizar, como en alguna ocasión se ha utilizado, oxidantes en el agua, en el embalse. No puedo utilizarlo porque en el momento que yo utilizo oxidantes en el embalse para eliminar una floración, pues lo que hago con la toxicidad, si existe, es disolverla en el agua, y eso dificulta muy mucho el tratamiento. Para un abastecedor lo que quiere es tener la toxina encapsulada de tal forma que me permite ese tratamiento. Entonces, controlar las cianobacterias o las toxinas en el embalse no lo podemos hacer. Pero sí utilizo la palabra controlar cuando quiero controlar el agua que capto. Yo sí puedo, en cierto modo, controlar el agua que capto porque puedo cambiar de embalse o puedo cambiar de profundidad. Entonces sí, en algo puedo controlar el agua que me va a llegar. Ahí sí me gusta utilizar la palabra, o sí acepto utilizar la palabra control. Y una última rápida, una cosa que no se me ha quedado muy clara. ¿Tenéis algún sistema online indirecto de determinación? No, ¿verdad? Y hablando un poco, Fernando ha comentado el tema de que cuando hay puntos críticos, el tema de la medición online. El tema de la medición online con parámetros indirectos en puntos... Es que nosotros, como el riesgo que nos sale en el plan de seguridad del agua no es un riesgo significativo, no es necesario. Pero yo he puesto ahí que la forma de cuantificar ese peligro es por el valor de 1 microgramos litro. Y pongo menos de 1 microgramos litro, porque no tenemos un valor. Es decir, en el momento que detectamos, actuamos y ya consideramos que hay peligro, ¿vale? En el momento que se detecta. Uno puede detectar un serotipo tóxico, pero no haber toxicidad en el agua. La concentración de células no es suficiente para producir unos niveles de toxicidad en el agua, aunque tengo serotipos tóxicos. Nosotros hemos detectado cianobacterias tóxicas en diciembre con el agua ya pues a 18 grados en superficie. No era un bloom, pero había serotipos tóxicos. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Pues nada.